Padre, este es un día santo porque pertenece a ese Adar majestuoso de este último mes. Y mientras, Señor, el mundo celebra sin saberlo o sabiéndolo, Padre, una Pascua en donde, Señor, nuestro evangelio, en donde nuestro evangelista quiso ser devorado y mientras el mundo celebra, Señor, una cruz maldita, una cruz de maldición, y mientras el mundo celebra, Señor, y sale a las calles o deambula sin sentido, pues yo quiero bendecir, Señor, en cambio, a la casa del Dabar. Quiero bendecir, Señor, ese evangelio de esos evangelistas, porque eso es lo que necesitamos, Padre. Porque tú nos llamaste a ser evangelistas y necesitamos de evangelistas y necesitamos de tu evangelio para seguir caminando. Porque, Señor, ¿qué sentido un evangelista que no renueva su evangelio cuando justamente el evangelio más ha mostrado, Señor, cuánto ha devorado? El evangelio, Señor, de las misiones, del evangelio, el evangelio del devorador, Padre de los cielos, pero que en el nombre de Cristo Jesús jamás detendrá a ese reino de Dios y su justicia que como hoy nos permite unir, Señor, y bendecir que el evangelista, que Cristo Jesús, nuestro evangelio, nos dio, Padre, nos dio un evangelio vivo y nos dio evangelio vivo a través de nuestros hijos. Y si nosotros no podemos evangelizar y si nosotros no podemos enseñarles, Señor, a nuestros hijos ese evangelio, como tantas veces hemos oído, pues Padre, por ese temor infundado de las cosas, pues por esos antecedentes, Dios de los cielos, porque los hijos de los pastores, porque la persecución, porque, porque los misioneros, porque el maltrato, porque el mundo ya va a venir, pues en el nombre de Cristo Jesús, bendito seas, porque hoy no le tememos, Padre, a un evangelio vivo, y por ese evangelio vivo, Padre, bendigo a la casa del lavar, a mis hermanas, a mis hermanos que han caminado, y Señor, han caminado no para reunirse, sino es un camino de un evangelio que reúne evangelistas, porque cada vez que se reúnen dos o más en tu nombre, venimos a hacer lo que Cristo Jesús hizo. Venimos a llevar, venimos a recibir y venimos a dar un evangelio vivo de una carne viva. Y en el nombre de Cristo Jesús, este Señor es el evangelio que en este Shabbat, pues con toda la bendición de Dios, de Cristo Jesús, de nuestro Padre Celestial, pues estamos nuevamente levantándonos y completándolo, Padre, a la luz de tu evangelio, a la luz de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, bendecido por tus evangelios, bendecido por tu amor y por tu palabra, y bendecido, Señor, por sobre todas las cosas, porque hoy siempre será un empezar y un completar de un mes, Señor, diferente y de un año agradable y bueno del Señor, porque nuestra tierra ha sido buena, porque los campos, porque la lluvia ha sido buena, porque, Señor, todo lo que tú nos has dado, Padre, es, Señor, por tu evangelio, y todo lo que tú estás haciendo, Padre, es moviendo ese espíritu para que se mueva y se complete este año agradable, Padre de los cielos, y podamos, Señor, acercarnos a ti, a la mesa del Señor, nos podamos acercar, Dios de los cielos, a esa mesa de tu reino, a ese altar santo, y saber a quién servimos y saber quién vino a servirnos, y vino a servirnos con el mejor de los panes, que es su evangelio vivo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, bienvenido Alex, Fabricio, Erika, y toda la casa del Dabar mismo que se reúne y que hoy podemos ver que hacen, que, que hacemos evangelio, que caminamos del evangelio. Y bueno, si les había compartido, qué bueno poderlo haberlo ya manifestado para que todos lo podamos ver. Y el libro de Juan, el capítulo 6, las personas que han podido leerlo, pues con mucho gusto, porque ese es el tema. El tema en Juan 6, ahí está todo el Evangelio. En el Juan capítulo 6 está todo el Evangelio. Y están los evangelistas, y están los evangelizados, y están los futuros evangelizadores, y están los milagros, y están los prodigios. Así que
Eh, no sé si lo leyeron todos, alguien que no la haya leído, ¿sí? O lo podemos leer. Así que siempre es bueno, vamos a poder leer. ¿Son cuántos? ¿Se da cuenta? Son 71, 71 versículos resumidos en, en el pan de vida, resumidos en tres títulos, que obviamente son títulos puestos, no son títulos bíblicos. En el milagro, en el caminar de Jesús sobre el agua y en el pan de vida y en las palabras de vida eterna. Así que empecemos desde el 6 hasta el 15, que todo lo demás parte del 6 al 15. ¿De acuerdo? Vamos a leer los 15 versículos. Bienvenidos, bienvenidas. Juan capítulo 6 del 1 al 15. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, pues veía las señales que realizaba en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo una gran multitud, que una gran multitud venía a él, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Jesús dijo, haced que la gente se recueste, y había mucha hierba en aquel lugar. Así que los hombres se recostaron en número de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo, por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. Entonces, yo le voy a pedir, y chévere, eh, como estamos reunidos así un grupo bastante grande, le voy a pedir que nos comparta Mía y comparta el grupo, obviamente. ¿Qué es lo que le llama la atención? Porque a mí también me llamó la atención lo que nos compartió Mía. Entonces, pero sí me gustaría que amplíe Mía, mejor porque alguien en vivo y en directo evangelizando. ¿Qué es lo que le llama la atención, Lina, Mía, de, del libro de Juan 6 del 1 al 15 es lo que leímos, pero si algo te llama la atención, porque me dijiste que es bastante completo, pues nos compartas de eso, por favor, Mía. Ahí ya. A ver, de lo que yo leí era lo que me llamó la atención, la multiplicación de los panes y que era pan, o sea, lo que multiplicaba. Eso, me cogió en curva, pastor. No le estaba Perdón, escuchando. perdón, perdón. ¿Alguien más quiere decir algo? Ya, está bien. La multiplicación. Perfecto. A, a mí me llamó la atención la parte en que, o sea, ellos dicen, ni $200 de pan alcanzaría para dar de comer a tanta gente. Y le presentaron los dos chicos que tenía, el chico que tenía los 2 pescados y los panes. Eso Ya, me cautivó. ¿Ya? perfecto. ¿Alguien más que haya leído y que nos quiera compartir lo que
Lo que les llamó la atención. Bueno, entonces vamos a hacer un presupuesto. Esa es la palabra, ¿ya? Entonces el día de mañana también, como les decíamos, esto es cuestión, el evangelio es cuestión de presupuesto y aquí vemos que es una cuestión de presupuesto. ¿De acuerdo? Así que, ¿cuántas personas había? Ahí. 5.000 personas fuera de niños y Eh, mujeres. 5.000 hombres. dígalo, dígalo. ¿Cómo? Dígalo, Juan Vicente. ¿Cuántas personas? 1.000 hombres fuera sin contar niños y mujeres. Es decir, ¿cuántas personas había, Juan Vicente? Creo calculando por lo menos unas 12.000, 13.000 personas. Exacta, unas 12,000. ¿Ya? Per- perfecto, perfecto. Ahora, usted, ahora hagamos los cálculos, ¿no es cierto? Para 12,000 personas, ¿cuánto se requiere? Ahora, veamos, un evangelista, el evangelista es experto ¿en qué? ¿En qué es experto el evangelista? ¿O cuál es el... En buenas. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿cuál es, cuál es el evangelista? ¿Cuál es el evangelista de evangelistas? ¿Cómo se llama el evangelista de evangelistas? Aparte de Jesús. O mejor dicho, o mejor, hagamos la pregunta. Jesús tenía 12 evangelistas, ¿verdad? ¿Ya? Y de esos 12, ¿por qué escogió a Felipe? ¿Por qué escogió a Felipe? Que siempre Felipe fue el que más hablaba. ¿Perdón? Dice que es el que más dudaba, por eso es lo que dice. El, el que más dudaba se llama Tomás, pero Felipe también, ¿ya? ¿Por qué más escogió? Pero Felipe también, Por favor, Fabricio. Erika, sí. Ajá. pero Felipe también dudaba, Marquito. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero yo le digo, ¿por qué no debería escogerle? Está bien, por eso no debería escogerle, pero más bien le digo, ¿por qué sí le escogió? Oh, Marquito, yo creo que por la juventud, porque dice que incluso de un muchacho salió los 5 panes. Ay, chévere, o sea que Felipe era joven, le escogió a Felipe por joven. ¿Por qué más le escogió? ¿Alguien más? Por tener carne. Por tener carne. Perfecto, perfecto. No, perfecto. Pero, ¿sabe por qué le escogió? Porque Felipe es el evangelista de evangelistas. ¿Qué le parece? ¿Sabía eso? Porque Felipe es el evangelista. Y la característica de un evangelista, ¿cuál es la característica de un evangelista? Aquí vemos una característica. ¿En qué es experto un evangelista? En llevar buenas nuevas. En llevar buenas nuevas. Perfecto. ¿En qué es experto un evangelista? ¿Sabes? Y eso, me presupuesto. Eh, perfecto, dar el diezmo, perfecto. Ya. Perfecto, pero, ya, pero, está bien. Entonces, en esto tendrías que, mire, ¿en qué es experto? Aquí le dice, mire, Juan 6:5, ¿en qué es experto un evangelista? Preguntémosle a Cristo qué es el evangelista de evangelista. 6:5, ¿en qué es experto Cristo Jesús? ¿En qué es experto? Exacto, Alexander, exacto, ese es el punto. Muy bien, gracias.
un evangelista es experto en presupuestos. Experto en presupuestos. ¿Sí? Experto en presupuestos. Entonces, le escoge por dos motivos. Le pregunta por dos motivos. ¿Por qué es experto en presupuestos? Y la otra, porque es evangelista. Entonces, ¿cuál de las razones es más fuerte? ¿Que sea un evangelista o que sea experto en presupuestos? Entonces, todo evangelista debe ser experto en presupuestos. Tal es así que Cristo es experto en presupuestos. Ahora, ¿cuál era el presupuesto cuál era el presupuesto de Jesucristo? ¿Cuál era el presupuesto de Jesucristo? El presupuesto de Jesucristo era que Cristo sabía que habían más de 10,000 personas. Y Cristo sabía que ese día iban a comer todas las personas. ¿Ya? Y entonces, para que coman todas las personas, ¿qué iba a hacer? ¿Qué había hecho? ¿Qué tenía que hacerse? Entonces, él ya sabía, pero él quería una respuesta. Ahora, usted es experto, nosotros somos expertos en presupuesto. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted si Cristo Jesús le dice, dales de comer, como dice, ¿dónde compraremos pan para que coman todos estos? ¿Dónde comprarán pan? ¿Dónde? ¿Dónde se compra el pan? Al dueño del pan, Perfecto. ¿Dónde más se compra el pan? ¿O quién tiene el pan? el mayor evangelista. Exactamente. El pan tiene un evangelista. Esa es la situación. Entonces, lo que Cristo Jesús sabía es que había más de 10,000 personas, ¿sí? Y que necesitaba ¿qué? Necesitaba un evangelista. ¿Ya? Si a usted le dice, ¿ya? Usted es el evangelista, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué haría usted? Buscar pan Buscar pan, para ¿ya? dar pan. Buscar pan para dar pan. De acuerdo. Ahora, mire, ¿en dónde se busca el pan? Juan 6:6. ¿Dónde se busca el pan? ¿Dónde se busca el pan? ¿Dónde se busca el pan? Entonces, si ve, entonces esto, lo que digo, esto es una cuestión de evangelistas. Y esto, lo que Cristo estaba buscando era un evangelista. ¿Ya? Ahora, ¿dónde se busca el pan? Según Juan 6:6, ¿en dónde se busca? ¿No? ¿Le doy la respuesta? ¿Algún, algún comentario, por favor? ¿En quién sabe calcular la cantidad que va a necesitar, Marquito? Claro, mire, facilito, en el que sabe hacer la prueba. Perfecto. En el que pasa la prueba. ¿Quién es el que pasa la prueba? ¿Quién es el que pasa la prueba? El que es cercano. Felipe. Entonces, no, el que Tiene pasa fe. la prueba, el que pasa la prueba, el que pasa la prueba, eh, ¿quién es el que pasa la prueba? Felipe.
Felipe, mire, aquí es el que pasa la prueba. Juan, Juan 3:10. ¿Quién pasa la prueba? Juan 3:10. Y digo Juan, Malaquías 3:10. Malaquías 3:10. ¿Quién pasa la prueba? ¿Quién pasa la prueba? El evangelista. El evangelista. Exactamente. Pregunta, ¿quién pasó la prueba de los 5,000? ¿Quién pasó la prueba? ¿Quién pasó la prueba de los 12,000? El muchacho que llevó los panes. No. Primero pasó el evangelista. ¿Cómo se llama ese evangelista? Ese evangelista se llama Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿A quién le estaba probando? ¿Le estaba probando a Felipe o se estaba probando a él? Entonces lo que estaba diciendo él, el evangelio o pasa la prueba el evangelio o el evangelio no pasa la prueba. Y si el evangelio no pasa la prueba, no pasa la prueba el evangelista. Y si el evangelista no pasa la prueba con el evangelio, no es evangelista. ¿Qué le parece? Ahora, pregunta, ¿pasó la prueba o no pasó la prueba Cristo? ¿Pasó la prueba o no pasó la prueba? Entonces, quien pasó la prueba el evangelista y pasó la prueba el evangelio. ¿Ya? Ahora, segundo, tenía que pasar la prueba un evangelista. Segundo, pasó la prueba el evangelista Felipe. ¿Qué le parece? Porque Cristo le dice, hay solo una cosa en la que se me prueba a mí, porque yo no soy un Dios de que yo les pruebo a ustedes, excepto porque ustedes solamente me pueden probar una cosa y por eso yo les pruebo. ¿En qué prueba Dios? ¿En qué le probamos a Dios? ¿En qué se le puede probar a Dios? ¿En qué se le puede probar? ¿En qué se le puede probar? Diezmos y ofrendas. Él es bueno. Diezmos y ofrendas. Entonces, ahora, por eso la pregunta, para Dios, ¿qué son los diezmos y las ofrendas? Evangelio. Evangelio. Exacto. Los diezmos y las ofrendas es evangelio. Los diezmos y las ofrendas es evangelio. Pero, escuche, pero el evangelio está, ¿en dónde está el evangelio? ¿Está en el bolsillo o está en la carne? En la carne. En la carne, exactamente. El evangelio vivo está en la carne. Y si la carne está enferma, quién va a poder dar la parte económica? ¿Quién? ¿Ya? Entonces, ya le cachó. El evangelio es diezmos y ofrendas, pero los diezmos y ofrendas es el valor más alto. Y uno de los segmentos, obviamente, es el económico, pero el económico es el que enferma el corazón y el que enferma la carne, y de ahí se enferma a todos los. Ya, segunda cosa. ¿El evangelio a quién pertenece? Perdón, el evangelio. ¿El diezmo a quién pertenece? ¿A quién pertenece el diezmo? ¿A quién pertenece el diezmo? Al evangelista. El evangelio pertenece al evangelista. ¿El diezmo a quién pertenece? No sé si así dice la pregunta. ¿El diezmo a quién pertenece? Y la ofrenda. Porque el diezmo y la ofrenda, o mejor dicho, cambiémosle. El valor más alto, llamado diezmo y ofrenda, ¿a quién pertenece? Al dueño del evangelio. Perfecto. Es decir, nadie, ningún ser humano es capaz de quedarse con el diezmo y la ofrenda. Si no puede quedarse con el diezmo y la ofrenda, ¿a dónde va el diezmo y la ofrenda? ¿A dónde va? Al devorador. Dos direcciones, exactamente. O va al que pertenece o va al devorador. Punto.
Ningún ser humano se puede quedar. Y usted, bueno, haga sus presupuestos. Ahora ya, con ese, dicho eso de paso, entonces, ahora vamos a ver si el evangelista pasó la prueba. Pasó la prueba el evangelio, pasó la prueba el dueño del evangelio. Ahora, pasó la prueba los evangelizados por Cristo. ¿Quién pasó la prueba? ¿Quién pasó la prueba? Vámonos con las multitudes. Pedro, ¿Quién pasó la prueba? digo Todos que los que Pedro. recibieron el pan, Marquito. O sea, las multitudes yo creo que sí, porque si no se hubieran ido y no se hubieran sentado. No, pues le reconocen como profeta. Exacto. Y, la- y las, y las multitudes, mire, aquí le dice, volvamos a Juan. Pero en cambio, por ejemplo, Felipe, yo no creo que él pasó la prueba, porque él tiene sus dudas y dice 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Perfecto, perfecto. Pero aquí vamos a ver quién pasó la prueba. Vamos a ver quién pasó la prueba. Juan 6:9. Juan El 6:9. joven, el joven pasó la prueba. ¿Cuánto dio el joven? Todo lo que tenía. Dio gracia. Su Ah, diezmo. dio. Ah, entonces, ¿qué? Ahora sí, Daniel, tú que acabas de decir, gracias. Sí, 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 para el muchacho. Entonces, preguntémonos en el muchacho. ¿Quién era el muchacho? Daniel, ¿quién era el muchacho? O todos, por favor, ¿quién era el muchacho? Un evangelista. Ah, pregunta. El muchacho era un evangelista. Sí. Perfectamente. ¿Y por qué nos damos cuenta que era un evangelista? ¿Cuánto dio? Su diezmo, como dice Daniel. Su diezmo. Ahora, exactamente, su diezmo. Su ofrenda. Pero, exacto, su diezmo y su ofrenda. Su diezmo y su ofrenda. Pero para él, ¿qué significó esto? ¿Qué significó? Para él significó el valor más, el primer valor, el valor. Si le pongo el valor más alto, usted va a pensar en cantidad. Si le pongo en el primer valor, eso puso el primer valor, porque el primer valor, ese es el más alto, ese es el del más alta estima. Entonces, este hombre, ¿me Puso el explico? valor de primogénito. Exacto, exacto. Entonces, este joven, resulta ser que no era cualquier joven. Pregunta, este joven, ¿quién era la mamá de este joven? Nada. Segundo, segundo, Una que llevaba el pandero. exacto. Segundo, ¿quién era el papá de este joven? Uno, bueno, unos padres que les supieron dar el lugar. Pregunta, ¿en dónde estaban los papás? Ahí, pues, entró la montita. Los papás estaban muertos. ¿Quién? Pregunta, los papás, escuche, los papás, ¿le evangelizaron a este chico o no le evangelizaron a este chico? Entonces, si los papás no le evangelizaron a este chico, ¿sí? Entonces, el corazón de los papás, ¿en dónde estaba? Entonces, resulta ser que hay un chico llamado Juan el Bautista que lo que tenía que hacer, ¿qué tenía que hacer? Volver el corazón de todos al Evangelio. Porque la evangelización, ¿en dónde empieza? La evangelización empieza en casa. Ahora sí, ahora vamos a ver. ¿Sus papás le enseñaron a diezmar a este chico? ¿Qué le parece? ¿Le No, enseñaron a diezmar? ¿Ah? No.
¿Cómo sabemos que no le enseñaron a diezmar? Porque ¿quién tenía que llevar? Escuche, ¿quién tenía que llevar los 5 panes, los 5 panes y los 2 pescados? ¿Quién tenía que llevar? ¿El papá o los hijos? ¿Este joven o sus papás? ¿Quién tenía que llevar? ¿Quién tenía que llevar? Por favor, Daniel, si quieres acompañarme, pero sí necesito que me puedan responder para sentirme que estoy como le veo en la pantalla y eso es hermoso, que estamos en familia. ¿Ya? ¿Quiénes debían llevar este valor? Los 5 peces y los 5 panes. ¿Y quiénes debían llevar? Los papás. Ahora, los papás, imagínense el momento que le mandan. Los papás, pregunta, los papás le hubiesen mandado a llevar los 5 panes y los 2 peces. Usted siendo papá lo hubiese mandado. ¿Por qué no? ¿Lo hubiese mandado? Dígalo, Lina. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los papás hubiesen dicho, ve, no podemos dar, porque estos 5 panes y estos 2 peces nos alcanzarán para los tres. Nos alcanzarán para los tres. ¿Qué opina? Claro, ellos decían que no. Entonces, exacto, entonces esto es cuestión de presupuestos, esto es cuestión de presupuestos, pero esto es cuestión de evangelio. Ahora, entonces los papás quedan out. Ahora, pregunta, ¿este joven estaba oyendo la conversación? O mejor, la pregunta, la otra pregunta, ¿Cristo Jesús estaba en voz alta hablando para todos esto? ¿Verdad? En voz alta, ahora pongámoslo desde el lado de Cristo. Cristo en voz alta diciendo, pueblo ecuatoriano o pueblo israelita, yo les amo y yo les voy a dar de comer, pueblo israelita, pero son una multitud tan grande, así que esperen un ratito, voy a hablar con Felipe y a Felipe, solo a Felipe le voy a decir, un ratito, Felipe, ven acá, ¿cómo les damos de comer a estos muchachos? ¿Por qué le dijo a Felipe? ¿Por qué le dijo a Felipe? Pregunta, si a este joven no les evangelizaron los papás, ¿quién le evangelizó a eso? ¿Quién le evangelizó? Ahora, pregunta, ¿los papás en qué estaban preocupados? Porque los papás no diezmaban. ¿En qué estaban preocupados los papás? ¿Los papás estaban preocupados o no estaban preocupados en la educación de los hijos? Alguien sígame, por favor. ¿Estaban preocupados? Perdón, repito, ¿los papás estaban preocupados en la educación de este joven? ¿Estaban Ah, preocupados? no. Claro que sí. Los papás estaban preocupados del futuro de este joven. Alguien diga amén o alguien diga algo. Estaban preocupados. Los papás de este joven estaban preocupados por darle la facilidad. Los papás de este joven estaban preocupados por adquirir bienes y servicios. Estaban preocupados. Amén. Todo. Pero estos papás estaban preocupados por el diezmo. No, No. Entonces, el que no me meto en porque entonces el momento del presupuesto, usted, si al diezmo le pone tercero, cuarto, lo que sea, usted va a ver que hay millones de preocupaciones, pero simplemente, ¿qué es lo que está haciendo? Simplemente no, no pasa la prueba, ni sus hijos, ni usted, ni el evangelio. Pero bueno, dejémosle sus preocupaciones humanas y vamos al caso que estamos resolviendo. ¿De acuerdo? Entonces, este joven, ¿dónde está? ¿Quién le evangelizó a este joven? ¿Quién evangelizó a este joven? Porque nadie da, escuche, nadie da lo que no ha pasado por la prueba. Porque Dios vino a
probar lo que él mismo dijo que es a prueba de todo. Y lo que se llama prueba de todo se llama evangelio. Entonces, el evangelista más grande de esta historia, ¿quién es el evangelista más grande después de Cristo? ¿Quién es el evangelista más grande? El joven. Porque el joven, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el joven? El joven, Diezmo, que fue diezmo. exacto. Entonces, al diezmar, el joven pasó la prueba. Hizo pasar la prueba a Cristo Jesús. Pasó la prueba al evangelio vivo y le pasó la prueba al dueño del evangelio. Y pasando las pruebas de esos, ¿a cuántos alimentó? ¿A cuántos? ¿A cuántos? De ¿A diez cuántos? mil. A 10,000. Si no pasaba la prueba este joven, ¿qué pasaba? Y a los tres, ni al mamá ni ¿Perdón? al papá. ¿Perdón? No daba de comer ni la mamá, ni al papá, ni al mismo. No hubiera No le habido pan. Ni a él, escuchen, ni a él le servía, ni a él le servía, no rompía la generación, ni a él le servía. Eso sí, esos, ¿cuántos? Esos, esos 5 panes y 2 pescados, ni a él le servía. Entonces, ¿cuál es el milagro? ¿Cuál es el milagro? ¿Cuál es el milagro? La alimentación de los 5,000 o, o el presupuesto del evangelista. Ahora vamos por presupuestos, ahora vamos por presupuestos. Vamos con el joven. Usted es el joven. Usted tiene que diezmar. Usted es ese joven. Va y diezma y da y va a dar el diezmo, pues. ¿Y qué espera a cambio? ¿Qué esperaba ese joven a cambio? ¿Qué esperaba? ¿Qué esperaba ese joven a cambio? O mejor dicho, ¿qué espera? ¿Ah? ¿Qué Usted no espera? esperó nada. Oye, ser ¿Perdón? evangelista. ¿Perdón? Ser evangelista. No le escuché. ¿Alguien me puede, por favor, decir? Servir y ser evangelista. No esperaba nada a cambio. Exactamente. Que nadie Entonces, se quede sin pan. perdón, Que nadie se quede sin pan. Eso le importaba a él. lo que le importó a él, lo que le importó a él fue el evangelio. El evangelio, ¿por qué? Ahora vamos a la pregunta. Si usted y yo no sabemos lo que es el evangelio, damos damos a ver, damos, ¿cuánto es? 5 panes y 2 peces. Si no sabemos lo que es el evangelio, ¿qué esperamos nosotros? ¿Qué esperamos? 10 panes, por lo menos yo esperaría, si no supiera, porque ahora, mire, ahora es un gusto. Yo al evangelio que más le tenía temor es al evangelio de Malaquías, al evangelio de 3, pero ahora con todo gusto que le puedo decir, porque mis hijos ahora, yo tengo la garantía de que todo mundo puede tener pan, techo y empleo, panes y peces, pero solo los evangelistas tienen evangelio. Y mis hijos yo quiero que tengan evangelio, porque el evangelio pasa la prueba. Paréntesis, volvemos al caso. Entonces, si alguien hubiese tenido plata, o bueno, lo que sea, y ese joven, ¿qué hubiese esperado? Que al terminar y recoger las 12 cestas, ¿qué hubiese, el joven, a dónde se fue? ¿Qué hizo el joven? Mejor dicho, ¿qué hizo el joven? ¿O qué haría cualquier joven? Cuando recogieron 12 cestas, escuche, 12 cestas. Si usted hubiese sido Jesús, ¿qué hubiese hecho con ese joven? Eso mejor. ¿Qué hubiese hecho? ¿Qué hubiese hecho? Alguien dígalo, por favor. ¿Dónde está el joven? Lo que hubiera hecho es. Aquí está. Diga, no le escuché, por favor.
Digo, ¿dónde está el joven? Digo, aquí estoy. Y Amén. lo que hubiera hecho, lo que hubiera hecho Venga, Jesús, exacto. Venga, joven. ¿Dónde está el joven? Venga, joven. Usted dio 5, le voy a dar 10. Usted dio 2, le voy a dar 4 por lo menos. Pero Jesús, ¿por qué no hizo eso? Porque Jesús fue el más contento de todos porque dijo, por fin estoy devolviendo a la juventud el evangelio y el evangelio sí pasó la prueba con la juventud. ¿Quién, quién le evangelizó? Ahora sí pregunta, ¿quién le evangelizó a este chico? ¿Quién le evangelizó? Cristo mismo. ¿Quién le evangelizó? Primero, le evangelizó Juan el Bautista. Pero ¿qué pasó con el evangelio de Juan el Bautista? ¿Qué pasó? No pasaba la prueba, pues no pasaba la prueba. Luego vino Cristo Jesús y vino el dueño del evangelio. ¿Y qué dijo él? Algo pasa ahí. Pero mire la conversación aquí. Juan 6:8. Lea Juan 6:8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿qué es esto para tantos? Pregunta, ¿en dónde estaba Felipe? ¿En dónde estaba Felipe? ¿En dónde estaba Felipe? ¿En dónde estaba Felipe? Entonces, si ve, lo que le estoy diciendo es, ahora, lo que le estoy diciendo es que Cristo Jesús tuvo un diálogo multitudinario y un diálogo con los discípulos. Pero en este interín, ¿cuál fue el evangelista que se movió? ¿Cuál fue el evangelista que se movió? ¿Ah? Andrés, Felipe. es No, porque ya Andrés ya le recibe. Pero ¿cuál fue el evangelista que caminó? Porque dice, vea, ahí está. Vamos ahora, para que entienda esto, vamos a Mateo. Mateo, para que entienda aquí. Mateo 14, verso 16. Mateo 14, verso 16. ¿Qué les dijo Jesús? ¿Qué les dijo? ¿Quién? ¿Qué les dijo? evangelistas deben dar de comer, Ex, deben uh, exacta. Es decir, que hay un diálogo con Felipe, uno con Felipe, y hay un diálogo con los discípulos. Hay un diálogo ustedes y hay un diálogo solo Felipe. Entonces, cuando un evangelista, escuche, cuando un evangelista les dice, vayan y vayan y denle de comer, el evangelista ¿qué entiende? Hay que moverse, hay que mover los pies. ¿Y qué? ¿Y el evangelista qué? ¿Y el evangelista qué vale? ¿Por dónde empieza el evangelio? ¿Por dónde empieza? El evangelio empieza por los diezmos. Entonces, Felipe, ¿qué hizo Felipe? ¿Qué hizo Felipe? ¿Pasó la prueba o no pasó la prueba? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Felipe? ¿Qué dijo Felipe? Entonces Felipe no está en el diálogo, porque Felipe fue y dijo, y Felipe dio el evangelio completo, fue y dijo, hay alguien, escuche, hay alguien que
pueda diezmar? ¿Hay alguien que sepa diezmar? ¿Hay alguien que haya recibido evangelio y que quiera darle evangelio? ¿Hay alguien? ¿Y qué cree que pasó? ¿Quién cree que se levantó? ¿Ah? Le, yo sé que son muy inteligentes, pero por favor, díganme, retroalimentenme, a ver si lo que yo digo por lo menos me evangeliza a mí y lo que llega a ustedes tiene sentido. Eso es lo importante. Tiene sentido y me evangelizan a mí. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Quién quiere hacerlo? Poquito, tiene sentido. Erika, gracias. Erika, ¿cómo tiene sentido para usted? ¿Qué pasó? ¿Cómo ve usted la película de lo que pasó en ese instante? O lo que no, escuche, no lo que dice Marcos, sino esa película, ese evangelio que nos está presentando Dios. Por favor, Erika, disculpe. O sea, considero que tiene usted razón porque si no, no hubiera salido el muchacho o el joven adelante a decir yo tengo, yo puedo dar. Amén. Entonces, sí, es coherente lo que usted dice que Felipe fue y preguntó, ¿no? Dijo, ¿quién de ustedes puede diezmar? ¿Quién puede dar? Al ver el problema, buscó la solución, Marquito. Amén. Buscó el presupuesto. ¿Sí? Ujú. Ahora hagamos presupuestos. ¿Sí? ¿Podía o no podía diezmar todos los 5,000, no los 10,000? Porque ahí la responsabilidad de diezmar, ¿de quién era? Era de 5,000. Ujú. Sí podían diezmar. Sí podían diezmar. Amén. Entonces Cristo no les trató como pobrecitos. Ujú. Cristo, Cristo, Cristo predicó a los más ricos. ¿Cuáles son los más ricos? ¿Los que tienen o los que son? Los son, los que... Los que son hijos. Los que son, no los que tienen. Esos son los más ricos. Ujú. Estamos de acuerdo. Por eso, ahora sí, Felipe, ahora sí, Erika. Felipe pasó la prueba del presupuesto y pasó la prueba del evangelio y pasó como evangelista él. En un principio pensé que no, pero sí, sí pasó. Amén. Ahora, aquí, ¿a quién predicó? Por eso es espectacular, Felipe. ¿A quién predicó Felipe? O mejor dicho, Felipe en la Biblia tuvo alguno de los problemas que tuvieron los apóstoles. Felipe tuvo el privilegio, ¿sí? De evangelizar. ¿A quién le evangelizó Felipe? Al más pobre y al más rico. ¿Cómo se llamaba el más rico? ¿Sabe cómo se llama el más rico? ¿Cómo se llama el más rico que evangelizó Felipe? ¿Cómo se llama? Fabricio me puede ayudar, Daniel también puede ayudar, Anabel también me puede ayudar, Alex también me puede ayudar, Lina también me puede ayudar. ¿Cómo se llama el más rico que evangelizó Felipe? Humanamente, humanamente, el más rico. O el que iba en el carruaje y le bautizó, Marquito. ¡Ah! ¿Se da cuenta? Oh, wow. ¿Y qué le cambió a este? Le cambió el evangelio. Wow, tremendo. Ujú. Entonces, por eso, qué privilegio, o mejor dicho, qué daño, o mejor dicho, qué problema, 25 años en la fe, 25 años, y Dios llamándome del pastor desde el principio, y desde el principio me metieron la vacuna de Malaquías, y lo que más me costaba era el diezmo y la ofrenda, pero toda mi vida he predicado justamente lo más rico, he predicado a ser hijo, pero no se puede. Por eso, desde hoy en adelante se da cuenta por qué la casa del Dabar, por qué nuestro evangelio, por qué Felipe, por qué tenemos que leer el evangelio, pero el evangelio de las buenas nuevas. Y eso es un evangelio a prueba de todo, porque hasta Dios
pasó la prueba de ese evangelio y hasta ahora ha pasado la prueba. ¿Ha pasado la prueba en su casa? Siempre recuerdo a Lina. No sé de dónde me salió Dios con sus presupuestos, pero mis hijos, ahora pregunta, pero sus hijos y ustedes han pasado la prueba de evangelistas. Ahora es cuando. Si no, nuestros hijos no van a pasar las pruebas la prueba de evangelistas. Y sin diezmos no se pasa la prueba de evangelistas. Seguimos con los 5,000. Y bueno, lea la vida, la vida de Felipe. Si ve, que a mí también me hizo expresar, wow. Ahora vamos con los 5,000. Todos tenían la capacidad de diezmar, ¿verdad? Entonces, Sí, digamos que a un denario por cada uno de estos 5,000, ¿cuánto hubiesen recogido? Por lo menos de que recogían 5,000 talentos. Y con eso, ¿qué hubiese pasado? Pasaba la prueba y pasaba también la prueba de la multiplicación y pasaba la prueba del evangelio. Ahora, cuál fue la prueba más grande del evangelio? Vamos a Juan. Ya estamos en Shabbat, ¿sí? ¿Alguna? Juan 6. Hagamos presupuestos entonces, ¿no es cierto? ¿Podían o no podían dar un denario? O mejor dicho, a ver, ¿cuánto, cuánto valen 5 panes y 2 pescados? ¿A cuánto equivale 5 panes y 2 pescados? ¿A cuánto? A un completamiento. A un completamiento. En términos monetarios, ¿a cuánto equivale? monetario. Al diezmo. Estamos hablando de la Pero en décima. cantidad está pidiendo más. Haga presupuestos. 7 ¿Ah? o ¿Cuánto 7. cuesta? ¿Cuánto cuesta ahora? Que le decimos, ¿cuánto cuesta un eh, el pan de cebada? El pan de cebada y el pescado. ¿Cuánto saldría? Los 2 pescados y los 5 panes de cebada. ¿Por cuánto saldría? Por $2, ¿no es cierto? Llegamos a $1. ¿Ah? Digamos $2. Ya. Digamos $2. Ahora, imagínense el momento que a los discípulos, a los 12, Cristo les dice, o mejor dicho, los 12 son evangelistas y los 12 han evangelizado a todos. ¿Qué hubiese pasado si todos hubiesen evangelizado? Si hubiesen sido evangelizados? ¿Qué hubiesen puesto? Por lo menos de a $2, ¿no es cierto? Ahora, haga la cuenta. $2. $2 por 5,000 personas. ¿Cuánto sale? Sale $10,000. ¿Sí? Y $10,000 alcanzaba y hubiese sobrado o no hubiese sobrado. ¿Alcanzaba o no alcanzaba? Sí, sí alcanzaba. Sí, Sobraba. Ah, sobraba. y mire, y sobraba. Solamente con las obras. Ahora, si hubiesen todos sido bien, si todos hubiesen sido evangelizados, el diezmo, ¿alcanzaba o no alcanzaba? ¿Para qué hubiese alcanzado? Requete sobraba. ¿Ya? ¿Y para qué hubiese sido el diezmo? Si hubiese habido diezmadores, ¿para qué hubiese sido el diezmo? ¿Para qué? Bueno, Para las buenas nuevas, ¿no? mire, exactamente. Entonces, las buenas nuevas le hubiesen dicho alto, entonces el diezmo le hubiese dicho alto al devorador. ¿Ya? Alto al devorador. Pero esto es lo que
Esto es lo que me llama la atención. Juan 6, 13, 14 y 15. Los que recogieron pues y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Los recogieron. La gente al ver la señal que había hecho decía, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Ah, hermoso. ¿Quién evangelizó a la gente? 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 Marquito Fabricio dice que Felipe. Felipe, Cristo. Cristo le evangelizó a la gente. Ya, me parece que Cristo estaba evangelizando, ¿no es cierto? Ya, Cristo le evangelizó a la gente. Perfecto. Entonces, a él le reconocieron, ¿cómo le reconocieron? Como profeta, Por ser profeta, ajá. por ser profeta. Ahora, los profetas, ¿para qué vinieron? Para buenas nuevas. Ya, no se lo ha revelado mi carne ni sangre. Todo profeta viene por las nuevas y todo profeta, entonces lo que les enseñó fue, bueno, lo que profecía. Pero las buenas nuevas, ¿cuáles son las buenas nuevas? Las Evangelio. buenas nuevas, ¿cómo se llaman las buenas nuevas? Evangelio. Evangelio. Ahora pregunta, le reconocieron como profeta. Y para ellos, ¿qué era el evangelio? ¿Qué era el evangelio? ¿Qué era el evangelio? Multiplicación. ¿Ya? Entonces, no es evangelio. ¿Qué más era el evangelio? Entonces, Era palabrería, tal vez. exacto. Entonces, ahí no hay evangelio, no hay evangelio, no hay espíritu. Y entonces, si no hay evangelio y no hay espíritu, vamos a este versículo. Juan 6:12. 6:2, perdón, 6:2. ¿Cómo estaban ellos? Juan 6:2. ¿Cómo estaban? Estaban hechizados. Sí. Juan 6:2. ¿Cómo estaban? Hechizados. Enfermos, ¿Ah? enfermos, enfermos, Enfermos. Entonces, ¿de qué estaban enfermos? No. Estaban enfermos. enfermos. Estaban enfermos. Enfermos de evangelio. Perdón No que había. Así es, Marquito, no había evangelio. no había evangelio. Estaban enfermos. ¿Por qué? Porque el evangelio se vive. ¿En dónde se vive el evangelio? El evangelio es carne. Y si el evangelio no tiene carne, el evangelio, la carne está enferma. Si el evangelio no tiene prueba, si el evangelio no pasa la prueba, si el evangelio no pasa la prueba que pasó Dios pasó la prueba. El evangelio pasa la prueba y el evangelista pasa la prueba. Pero si se queda uno de estos, ¿qué sucede? Se enferma. Se enferma el cuerpo, se enferma la carne, se enferman los hijos, se enferma de un evangelio, se enferman de evangelio. Ahora sí, vuelvo a la pregunta. 6, Juan 6:14. La gente, al ver la señal que Jesús había hecho, decía, verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Quién les evangelizó a esta gente? ¿Quién evangelizó? ¿Quién evangelizó a esta gente? Pregunta. Juan el Bautista. ¿Perdón? ¿Quién? ¿Quién le evangelizó a esta gente? Juan el Bautista, digo yo.
¿Me escuchó? Juan el Bautista. ¿Quién fue el primer evangelista del joven? ¿Quién es el primer evangelista del joven? Juan el Bautista. ¿Quién es, ¿Quién es el primer evangelista del joven? ¿Quién? Los padres. Los padres, los padres. Entonces, en lugar de ponerle, en lugar de evangelizarle, ¿qué le pusieron? ¿Cómo sabemos? Yugos. Escuche, Una piel muerta, Marquito. Buenas tardes. escuche. Enfermedad. Le pusieron una vacuna contra el diezmo y la ofrenda. Esa es la peor evangelización, ponerle una vacuna en contra del diezmo y la ofrenda. Entonces, a este joven, ¿quién le quitó la vacuna? El evangelio, el evangelista y el dueño del evangelismo y su diezmo. Ahora sí, pregunta, ¿qué pasó con este joven? ¿Qué pasó con este joven? ¿En qué se convirtió este joven? Se cambió en evangelio puro. Evangelista. Verdadero evangelista. Exacto. Y como evangelista, ¿qué cree que le pasó a este joven? Siguió siendo parte de la juventud. Pregunta, ¿cómo fue este joven cuando a partir de este evangelio, qué recibió este joven? Mejor, ¿qué recibió este joven? Pregunta, ¿qué recibieron sus hijos? Pregunta, ¿qué recibió en su vida este joven? Pregunta, ¿quién se metió con este joven? Pregunta, ¿qué hizo el evangelio por este joven? ¿Qué hizo el evangelio por este joven? Le dio eternidad, Marquito. Le dio eternidad, le dio eternidad, le dio una juventud eterna. Y obviamente este joven se casó, este joven tuvo hijos y obviamente sus hijos aprendieron de su papá y de su mamá, aprendieron el diezmo y la ofrenda y no la vacuna, perdón, aprendieron el evangelio y no se dejaron vacunar contra el diezmo y la ofrenda. Entonces, la primera vacuna contra el diezmo y la ofrenda, la iglesia mismo, los papás mismos se encargan de vacunar. Eso hicieron conmigo 25 años después y estoy todavía sufriendo lo de los anticuerpos de eso, pero ahora estoy feliz porque por fin puedo entender y pasar la prueba, porque hasta ahora Dios ha sido fiel, pero tenemos que pasar la prueba ahora como evangelistas, sin vacunarnos ni vacunar a otros y sobre todo sin vacunar a nuestros hijos contra el diezmo y la ofrenda. Porque, escuche, esto sí es de la vida real. Ahora sí le voy a poner el caso. Pregunta. Un hijo, este joven, vamos con este joven mismo, este hijo que pierde padre y madre, ¿ya? Que se le muere padre y madre a este joven, ¿es más apto o es menos apto que un hijo que vive con papá y con mamá, que no le enseñaron nunca a diezmar? ¿Qué opina? Por si acaso nada más, por si acaso, ¿hay aquí algún huérfano de padre y madre? Por si acaso conoce alguna historia de un hombre o una mujer que sin papá y mamá salieron adelante y llegaron a cosas grandes y eminentes. ¿Conoce usted? Yo conozco. Yo, exacto. Casos hasta ahora en la vida real, que ella le toca trabajar con jóvenes. ¿Conoce a alguien más? Pero yo conozco hijitos de mamita, de papá y de mamá. Yo también, Marquito, mi papá. Yo le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es más triste? Que tengan papá y mamá. Pero Marquito, nosotros mismos, porque nuestros padres y nuestras madres nos abandonaron.
Exactamente, teniendo papá y mamá. Nosotros vacunados contra el evangelio y vacunados contra el diezmo y la ofrenda. Y estas personas, Así es. escuche, comienzan a tener un Dios vivo que en lugar de darle unos papás, les dan todo el valor. Porque sabe que recibe un huérfano. Aquí le voy a decir, todavía falta. Así que usted, ¿por qué a los hijos de los pastores? ¿Por qué los propios hijos de los cristianos? ¿Sí? ¿Por qué esas mismas personas no pasan la prueba ni del evangelio de su papá, ni de evangelistas, no pasan la prueba, ni del dueño del evangelizador? Son los más vulnerables. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen la Pues claro, enfermedad encima. Porque no pasan la prueba. Y Dios hasta que pase la prueba del evangelio, entonces el milagro no está en los 5,000. El milagro está en que levantó evangelistas. ¿Qué recibió ese joven? Aquí está lo que recibió ese joven. Juan 6:15. Juan 6:15. ¿Qué recibió ese joven? ¿Qué recibió ese joven? ¿Qué recibió ese joven? Porque eso es lo que da el evangelio. Y eso es lo que tiene que dar un evangelista. Y eso es lo que tenemos que dar y recibir. ¿Qué recibió ese joven? Juan 6:15. ¿Qué recibió? No me conteste. Chévere. Pero sí está ahí, ¿verdad? Todos están ahí. Si tiene alguna pregunta, si no entiende, todos estamos. Perfecto. Ahora, pregunta. El evangelio, ¿qué les dio a la multitud? ¿Qué recibieron la multitud? ¿Qué? El evangelio, ¿qué les dio a la multitud? El evangelio, perdón, a ver, ¿cómo le planteo la pregunta? Eh, la profecía, exacto, no el evangelio. La profecía sin evangelio, ¿qué le dio a la multitud? La profecía sin evangelio, ¿qué le dio a la multitud? ¿Enfermedad? ¿Ya? Comida. Perfecto. Ahora le voy a contestar. lodo, Mire lo que dice. Mire lo que dice. Dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerlo rey. ¿Quién tiene la capacidad de hacer rey? ¿Quién? ¿Quién tiene la capacidad de hacer rey? ¿Quién tiene la capacidad de hacer rey? ¿Quién tiene la capacidad? ¿Quién? A ver, del grupo de Lina, por favor, alguien. ¿Quién tiene la capacidad de ser rey? El pueblo, Marquito. El pueblo nunca. No, el evangelista. Exacto, el pueblo, espérese, por eso le digo a Alexandra, el pueblo nunca ha tenido la capacidad de poner reyes. El pueblo no pone reyes, nunca pone reyes. ¿Quién tiene la capacidad de poner reyes? El que es más que el rey. Ah, yo, perfecto. Por eso, ¿quién tiene la capacidad? Ah, Anabel, ya le cachó. El único que es capaz de poner y quitar reyes es el Padre. Físico, físico y espiritual. ¿Quién tiene la capacidad de poner reyes? Los hijos, los hijos. Entonces, ¿qué profecía recibieron ellos? Somos hijos, pero no recibieron buenas nuevas, porque no recibieron evangelio, porque no sabían de diezmos y ofrendas, pero sí sabían que tenían la capacidad de poner reyes y quitar reyes. ¿Qué le parece? Ahora sí, ahora sí. ¿Qué recibió este joven? ¿Qué recibió este joven? Recibió la capacidad de ser hijo. ¿Qué recibió este joven? Recibió la capacidad de ser padre. ¿Qué recibió este joven? Recibió la capacidad de poner y quitar reyes. ¿Por qué?
Porque este hijo recibió la capacidad del Adar, la capacidad del Shevet, la capacidad de la vara y la capacidad del centro. ¿Sí o no? Por favor, como digo, alguien retroalimente. ¿Alguien puede decir qué entendió? Marquito, por eso seremos llamados reyes y sacerdotes. Por eso somos hijos. Y por eso nuestros hijos tienen que aprender a diezmar. Y por eso este joven, ¿sí ve? Este joven fue el que recibió. Este joven dijo, yo tengo vara, yo tengo cetro. ¿Y qué echó abajo? Echó abajo el gobierno del devorador. Y levantó, no el reino de la multiplicación de panes y peces, sino levantó el reino del evangelio. Amén. Por eso no pidió panes y peces. Y por eso Cristo Jesús no les llamó, porque dijo, por fin, ese cetro, esa vara, ya está en tu corazón y en tu vida y vas a pasar toda tu vida enseñando que el diezmo es el valor más alto, no el valor más grande, sino el primer valor que cada mes o cada vez que Dios me da, ese es el que le doy a Dios. Porque si no, se me devora la casa, se me devoran los hijos, se me devora el carro, se me devora la casa, se me devora todo mundo, porque tengo que pagar impuestos, tengo que pagar todo. Y Dios mediante, porque esto, Una pregunta. claro, Lina, dígame. Mira, yo, o sea, entiendo todo lo que usted nos explica, yo entiendo y acepto, y creo que está bien. Pero hay algo que en mí hay controversia. ¿Qué mismo es el diezmo? Es la cantidad de dinero que yo, de mi corazón, con mi querer, con un corazón acepto al Señor, entrego, o es el diezmo, es mi corazón netamente, mi vida. O sea, ese es el punto que yo todavía no la cacho. Ya. Económicamente es el diezmo de lo que primero reciba o lo que primero trance económicamente. Pero para que suceda esto, tiene que cambiar, tiene que cambiar mi carne, es decir, tengo que cambiar las células, todas las células de mi mente. Y entonces para cambiar las células de mi mente, tengo que enseñarle a la derecha y a la izquierda. Y tengo que estar capacitándome y no perecer por falta de conocimiento. Tengo que cambiar mi corazón. Y por eso necesito que todas mis células que no saben diezmar, que todas mis células tengo que darles a conocer yo mismo el Evangelio. Porque mi carne humana necesita una transformación y eso está en mi carne. Si no, mi carne se va a enfermar. Entonces, por eso a mi carne, por eso a mi mente, ¿sí? Tengo que enseñarle el diezmo y la ofrenda, el valor alto, ese es el valor alto. Tengo que enseñarle a mi mente el valor alto de la palabra, el valor alto de lo que yo quiero que es alto, de lo que yo creo que es alto. Y tengo que darle la consecución para que eso transforme mi carne. Tengo que darle el valor alto a mi cuerpo y no a la medicina. Tengo que darle el valor alto al ejercicio, escucha, al ejercicio, porque el evangelio es ejercicio, el evangelio es trote, el evangelio es caminar, el evangelio es, ¿sí? Pero el trote sin evangelio, eso es bueno. Pero tengo que darle ejercicio a mi carrera. Y mi carrera es mental, mi carrera es espiritual, mi carrera es de corazón y mi carrera es de los pies. Por eso me gustó el versículo que puso la mía. Yo corro, no como el atleta por una corona, sino yo corro porque estoy cambiando toda mi carne, porque mi evangelio quiere cambiar toda mi carne.
Y una parte de eso, obviamente, es el bolsillo. Marquito, Entonces, sí una contesta la pregunta. pregunta, En perdón, todo Katia, sí caso, contesta la pregunta. Tengo que hacer ejercicio, tengo que enseñarles a mis células lo que es la noche, tengo que enseñarles a mis células lo que es el día, lo que es el mediodía, lo que es el trabajo, lo que es el hijo, con evangelio. Entonces, tenemos para largo, no se preocupe. Pero si mi cuerpo no aprende, voy a mezclar noche y día, voy a mezclar amanecer con atardecer, voy a mezclar trabajo con dinero, voy a mezclar dinero con todas las cosas. Katia, por favor, dígame. Marquito, en este caso sería primero enseñar a mi cuerpo, a mis células, lo que es el diezmo, la ofrenda. Ya. Porque no sería lo mismo diezmar o ofrendar sin haberle enseñado primero a mis células, a mi cuerpo. 10 años de la casa del Dabar ha tenido para enseñar lo que es ser hijos. Pero ahora, a partir de ahora, 10 años, porque todos los que estamos en la casa del Dabar siempre hemos aprendido, hemos cambiado de células, 10 años. Entonces, ahora, hacer que esas células vayan a la parte económica y a la parte de producción, al diezmo, a ver si pasamos la prueba. Porque como le digo, antes me costaba, por esa vacuna que me pusieron Malaquías. Pero ahora el primer versículo de un evangelista, el primer versículo de la alimentación de los 5,000, el primer versículo de la Pascua es, sé evangelista, no pidas el diezmo, sino quienes pueden dar el diezmo, los que dan el diezmo sean hijos y den el diezmo y den lo que corresponde. Y empieza por el bolsillo. Eso es lo que pasó con el joven. Porque como digo, 10 años y la casa del Dabar enferma en la carne. Pero si usted le dice, si nosotros pudiéramos a nuestra mente saber lo que, si nosotros pudiéramos entender lo que aprendió nuestra mente está súper bien. ¿Sí o no? 10 años, la mejor carne, el mejor sacerdocio. Pero el sacerdocio resulta ser que toda la Biblia, lo mismo, hizo lo más grande, escuelas más grandes. Pero ¿quién en el sacerdocio enseñó el diezmo y la ofrenda? Nadie. ¿Y qué pasó con esa enseñanza y con esas congregaciones y con toda la Biblia? ¿Qué pasó? No tuvieron conocimiento y no diezmaron y obviamente no pasó la prueba, ni ellos, ni su evangelio, ni sus hijos. Y sus hijos que hicieron, mataron a los profetas. ¿Por qué? Porque tenían toda la autoridad de matar reyes y de matar profetas, de matar congregaciones. Entonces, por eso Cristo Jesús dice, uy, me van a hacer rey. Estos, estos devoradores, estos asesinos, estos que se comen todo, me van a hacer rey. ¿Para qué? Para comerme, como después va a pasar. Así que con todo conocimiento de causa, lo que yo sí le puedo decir es que 10 años hemos tenido el mejor pan, pero nunca hemos tenido el diezmo y la ofrenda como corresponde. Y eso, vea, paréntesis, y eso no le afecta a la casa del Navarro únicamente. ¿Eso le afecta a quién? Eso le afecta a usted. Si no pasa la prueba, usted, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a pasar? Escuche, ahora, pregunta, Katia, como me decía Katia, ¿qué tan expertos, Katia, qué tan expertos somos en devoradores? Buenísimo. Ahora, qué tan expertos somos en diezmos? Ahorita estamos ya caminando. Entonces, por eso, sí, cuando seamos expertos en diezmos, vamos a ver qué tan expertos somos en devoradores. Y Dios nos O sea, solo escoge.
Perdón, Mía, Y es más cuenta qué tan devorador es, ¿verdad? perdón. Tanto es lo que se da cuenta qué tan devorador es, porque Claro, es para dar al devorador, ¿no? claro. Para darse. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el devorador, ¿quién le detiene al devorador? Si usted mismo le está trabajándose para devorarse usted mismo, ni siquiera hace ejercicio ni nada. Pero bueno, le manda a hacer ejercicio como que fuera una terapia. No, tiene que llevar evangelio en sus pies. El evangelio se lleva en los pies y para llevar en los pies se lleva en el corazón y para llevar en el corazón se lleva en la mente y para llevar en la mente se lleva en el bolsillo. Amén. Uy, justo el tiempo. Hoy es Shabbat. Gracias por las preguntas. Gracias por las preguntas. Espero que estén claras las respuestas. O si tiene alguna otra pregunta. ¿Tiene alguna otra pregunta? La casa del Dabar es experta en Dabar, ha sido experta en Dabar. Pero ya hasta aquí, de que vivamos, ese también expertos en el Dabar y expertos en devoración. Más o menos como los sacerdotes de Israel, expertos en la ley y expertos en devorador. Y ellos mismos devorándose. Ah, evangelistas expertos en presupuestos. Por eso, el día de mañana, Dios mediante presupuestos humanos, lo que sea, pero ya sabe, solamente hay un presupuesto que pasa todas las pruebas. Es el presupuesto. Pero necesitamos a un rey verdadero, a un evangelio verdadero. Y eso está en los jóvenes, está en ese joven. Y eso está en estos 5,000, en este aparente milagro de los 5,000 peces. El milagro es el evangelio que levantó a evangelistas de un verdadero evangelio. En el nombre de Cristo Jesús, Shabbat. Amén, Shabbat, Marquito. Marquito. Amén. Bendiciones. Amén. Amén. Shabbat. Shabbat. Y el día, por favor. Shabbat. Shabbat, pastor. Por si acaso, ustedes saben, ¿no? El mayordomo, esa es asimismo le vamos a tomar le vamos a tomar el evangelio a la parábola del mayordomo que les dije el martes. Por si acaso, para que vean, con Juan, pues, cómo Dios les revele y ahora cómo les vaya revelando también. Y a ver si es cierto cómo Dios nos va dando un evangelio. En el nombre de Cristo Jesús, Shabbat y todo el Shalem del rey de Shalem, porque el rey de Shalem es el rey del diezmo y de la ofrenda. Y en Cristo Jesús, el pueblo de Dios puede decir Shalem, Shalom. Shalom. Shalem, Shalem. Shalem. Un abrazo. Shalem. Bendiciones, bendiciones, un abrazo. Bendiciones con todos.